Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab al anciano de Madián: ahora lamerá esta gente a todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Oiga bien, fueron con las dádivas de adivinación en sus manos. Llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Amén. En los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, dice la palabra, y dice la Biblia que hay que tener cuidado con falsas profetas, falsas enseñanzas. Mucho de lo que se corre hoy en día, evangelio liviano, todo eso usted y yo somos responsables de no dejarnos arrastrar por esa corriente que hay en estos momentos finales que estamos viviendo. Debemos de tener cuidado con lo que creemos. Debemos de tener cuidado con las personas que nosotros buscamos para que nos guíen, para que nos aconsejen. Y debemos de tener cuidado con lo que nosotros pensamos que es una persona que es de Dios y probablemente solamente esté siendo usada y no aprobada. Quiero contarles dos historias, ¿verdad?, de dos hombres, aunque hay muchas, y pudiera pasar predicando cada domingo sobre hombres que fueron usados, pero que no fueron aprobados. En este caso, Balaam y otro hombre llamado Elí. Uno de ellos fue usado por Dios de una manera tan especial que las profecías de ese hombre se cumplieron en el pueblo de Israel. Pero también otro hombre llamado Elí. Y antes de hablar de Elí, quisiera leerle la palabra. Quiero que vayan a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. No pierdan el libro porque vamos a volver a Números. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Ya el próximo domingo vamos a tener la pantalla, ¿oyeron? Para que usted no se entretenga y pueda leer en la pantalla. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quiero mostrarles a ustedes cómo alguien puede estar desempeñando un cargo en la iglesia y no conocer a Dios. Es algo de lo que usted y yo debemos de cuidarnos, ¿oyó? Por eso usted no puede dejarse que el enemigo le enseñe a alguien que hace algo malo y eso lo saque a usted
del reino de Dios. Dice así: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: que queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. En la ley de Moisés había dicho Dios que la grosura de los animales había que quemarla para que el humo subiera a su presencia. Pero aquí miramos que estos no querían carne, ¿verdad?, como estaba establecida, sino que ellas querían carne cruda para comer grosura. Y hay 2 cosas que Dios prohíbe en la palabra, ¿verdad?, a los israelitas: es que coman cerdo, que coman sangre, y que coman grasa. Eso está ahí específicamente así: ni sangre ni grasa. Pero esa es otra predicación. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oiga bien, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo, este era el sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Un hombre que era sacerdote de Dios, se le había dado una promesa permanente, pero él, junto con sus hijos, había sido llamado a servir en el altar. Él era el sacerdote y sus hijos servían en el altar. Sin embargo, sus hijos hacían algo contrario a las leyes de Dios. Y aunque ellos tenían un cargo, ellos estaban desempeñando algo en el templo, pero no eran del agrado de Dios. El pueblo sabía que ellos no estaban correctamente. De hecho, se quejaban. Eran hombres violentos que si no les daban a la buena, te lo sacaban a la mala. Pero como Dios, Él es tan justo, da su tiempo a la gente. Cuando Él te nombra en un cargo, Él espera que usted lo desempeñe de la forma correcta y en la forma y manera que Él está establecido. Sin embargo, si usted y yo no entendemos el cargo y para quién nosotros trabajamos, tenemos la tendencia de menospreciar el cargo y a quien nos dio el cargo. Ese es uno de los pecados de Elí. Elí era un hombre que tenía un gran alto cargo delante de Dios en el templo. El hombre era usado porque él era el que hacía al pueblo expiación. Sin embargo, él, dice la Biblia, que no ejercía su liderazgo, su autoridad como debía de ser. Y probablemente los hijos de Elí hacían cosas y miraban que no les caía fuego del cielo. Pero dice la Biblia que ya Dios había establecido que ellos iban a morir. No había nada de expiación por ellos, no había quien pudiera salvarlo de la justicia de Dios, aunque ellos hubiesen buscado. Ya Dios había resuelto hacerlos morir.
Porque sabe, hermano, cuando nosotros tenemos en poco el nombre de Dios, en este tiempo nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Eso significa que usted puede venir a este altar, cometer pecado, predicar, cantar, a exaltar a Dios, leer la lectura bíblica, y como pasa con pecado y no le pasa nada, puede pensar el hombre que puede seguirlo haciendo. Pero ya en el cielo está establecida la sentencia. Tarde o temprano, usted arregla cuentas con Dios. Y eso le ha pasado a muchos ministros en toda la historia de la vida cristiana. Y dice la palabra que Él dejó la Biblia para que nosotros la leyéramos, miráramos los ejemplos y nosotros nos evitáramos caer en los mismos errores. Este hombre, un sacerdote, miraba que sus hijos hacían cosas malas, le llamaba la atención, pero no actuaba. La palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros vayamos y prediquemos las cosas buenas que Dios hace para los seres humanos. Sin embargo, muchas veces nosotros permitimos que nuestros hijos o alguien en nuestra casa haga algo y nosotros no queremos tener problemas con esa persona, y entonces nos pasa como Elí. Se hacía el sordo, se hacía el ciego, sabía que estaba mal, pero no corregía lo que debía de corregir. En el capítulo 3, Jehová se le aparece a Samuel, un chavalo que creció con los hijos de Elí. Oiga bien, un chavalo que creció con los hijos de Elí que eran corruptos. Sin embargo, Samuel se mantenía bajo los principios de Dios. Pero detrás de Samuel había una madre que oraba y visitaba a su hijo y le traía túnicas y le recordaba a Samuel para qué había sido el llamado y por qué había nacido. Tal vez el próximo domingo puedo enseñarles, ¿verdad?, el privilegio de una madre en la tierra diseñado en el cielo. Pero solo quiero mostrarle que la actitud de mamá hizo posible que Samuel no se corrompiera. De mamá en Samuel le permitió a Samuel disfrutar de una vida diferente. Capítulo 3, versículo 13. Voy a leer desde el 12. Aquel día, dice Dios, le dice a Samuel: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Quiero que usted vea el texto: por la iniquidad que él sabe. Uno puede saber algo y puede hacerse loco. Puede hacerse el ciego, puede hacerse el sordo, sabiendo que está mal. Esto es en el momento en que Jesús dijo: bienaventurado al que por mi causa os vituperen. Si tenemos que sufrir, que sea porque tenemos ese deseo de que los principios de Dios no se violen en nuestra casa, no se violen en el trabajo, si es usted jefe, que usted pueda mantener principios de vida y que usted sea capaz de pelear por ellos. Y dice el versículo 13: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En otras palabras, Elí miraba a sus hijos lo que hacían, escuchaba que el pueblo rumoreaba, porque siempre la gente va a sacar lo que no le gusta, siempre lo que miran malo. Si usted le pone oído a lo que dice la gente, le va a ayudar a corregir las cosas que probablemente la gente esté oyendo que esté mal. Uno
dice: no le hago caso a la gente, ¿verdad? Pero uno tiene que tener un equilibrio, porque de repente usted puede decir: yo vivo mi vida sin importarme lo que la gente diga. Y no, ¿oyó? En la Biblia usted encuentra que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y usted debería de preguntar: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen los vecinos de mí? ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dice mi esposo de mí? ¿Qué dicen mis hijos de mí? ¿O qué dicen mis padres de mí? Y Elí, un sacerdote de Dios, escuchaba que sus hijos habían blasfemado a Dios, estaban haciendo algo incorrecto, pero mire cómo es la ceguera espiritual. Este sacerdote sabía que si Dios le estaba ahí, podía echarle fuego, como le pasó a los hijos de Aarón. Sin embargo, él no se atrevía. Y aunque leímos que él le llamaba la atención, pero cuando la Biblia dice que no le estorbaba, ¿sabe qué fue? Que no lo quitó de la casa del Señor. Como que a mí me digan: fulano de tal, hermano Samuel, ¿verdad? El que toca el piano, allá lo miraron haciendo tal cosa y comienza, y yo lo corroboro, y yo digo: pero no tengo quien toque el piano, y solo lo regaño. Y le digo: hermano, mira, componente, eso no es bueno, venir y reconciliar ahorita, pero seguir tocando. Él muere y yo también. Eso le pasaba a Elí. Debió de haberlo quitado del lugar, porque cuando él lo quita, el pecado recae sobre el pecador, pero no sobre el consentidor. Número 5.1, perdón, dice que el hechor y el que consiente igual pecado llevan. Por eso es que ahora, cuando usted y yo entendemos el lugar que ocupamos, aunque usted no quiera, todo lo que pasamos aquí, estamos sujetos a lo que ustedes ven, piensan, escuchan. Por eso cada uno de nosotros debe de cuidarse. Pablo decía: he llegado a vivir una vida con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y eso cuesta, ¿sí o no? Cuesta. Lo más fácil es decir: Dios sabe cómo ando. No, es verdad que es lo más fácil, pero lo más difícil es que la gente diga: es verdad que Dios lo aprueba a esa persona. Pero quiero mostrarles a ustedes, dice el versículo 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ya miraron lo duro que es abusar de la gracia de Dios, o creer que uno puede salirse con la suya delante de los ojos de Dios. Esa es la razón por la que usted y yo debemos de vivir una relación con Dios, ¿verdad? Y no una religión. Porque todos nosotros aquí en la iglesia, aquí en este lugar, nos portamos bien, pero tenemos que saber que Dios está en todo lugar. Y lo que hacemos, Él lo mira y Él lo aprueba. Hombres que fueron usados, les voy a mencionar algunos. Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, Dios le dio una capacidad tremendamente, no ha habido otro como Sansón. Sin embargo, él abusó, fue usado, pero no aprobado. Él pudo ser aprobado hasta que murió con los filisteos, junto con todos sus enemigos. Saúl, un hombre que Dios lo llamó a ser el primer rey, no había un hombre como él en todo Israel. Sin embargo, pecó, ¿verdad? Dios lo desechó. Un espíritu malo de parte de Jehová lo tomaba. Sin embargo, en el libro de Samuel, capítulo 19, versículo 19 en adelante, dice la Biblia que él iba buscando cómo matar a David, porque le tenía envidia.
Y en el camino llegó a un lugar donde estaban los profetas. Y en medio de ir buscando cómo matar, el Espíritu de Jehová cayó sobre él y comenzó a profetizar. Pero terminó de profetizar y siguió su propio camino de buscar a David para matarlo. Eso significa que no lo impresione a alguien a que Dios lo use. ¿Oyó? Jesús le dijo a sus discípulos: no se alegren, no se maravillen, porque los demonios se sujetan a ustedes. Alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Porque a usted y a mí nos puede usar Dios un día en un culto acá, pero eso puede ser solo ese día. El problema es que no estemos inscritos en el libro de la vida. Salomón, un hombre más sabio, escribió los versos más hermosos de matrimonio, escribió los textos más hermosos de sabiduría para la familia, para la ética, para la moral. Pero dice la Biblia en el libro de Reyes que ya siendo viejo cambió su forma de pensar. Se volvió tan radical que luego que él amaba a Dios, tuvo una experiencia de mirar a Dios, pero ya viejo adoró ídolos y construyó templos para los ídolos. Terminó mal. Por eso en la Biblia está establecido cuándo comienza el ministerio y cuándo termina, porque ya viejo uno se puede enredar. Jonás, un evangelista, un predicador que Dios usó y Dios llamó, pero él quería hacer las cosas a su manera y él no hizo, ¿verdad? A pesar que Dios lo llevó a estar en el pez por 3 días. Todos nosotros escuchamos el relato cuando somos niños de Jonás. Pero cuando usted ve a este evangelista que Dios lo manda a hacer algo y él lo quiere hacer a su manera, y luego que Dios lo castiga, lo saca del pez, él va a predicar. Pero si usted se ve la predicación de Jonás, no menciona a Dios. No dice el Señor que de aquí a 40 días van a ser destruidos. Él caminó, dice, un día de camino sobre la ciudad. Agarró el centro de la ciudad y comenzó a decir: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Eso fue todo lo que hacía, porque él no quería que Nínive se arrepintiera. Entonces él no dijo: dice el Señor. Solo fue a hacer lo que él creía que debía de hacer. Y saben, cuando el pueblo se arrepiente, Jonás se enoja y se enoja hasta la muerte. Y le dice a Dios: ves, yo sabía, por eso no quería predicar, porque sabía que si le predicaba a fulano y tal, se iba a componer y no se merece que se componga. Usted y yo pensamos que se merece que se vaya al infierno, pero sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y ellos se arrepintieron, se pusieron silicio. Fue tan grande el arrepentimiento con una mala predicación. Imagínense, es Dios quien hace posible las cosas. Una mala predicación, pero la gente escuchó, el rey escuchó y mandó que nadie comiera por 3 días. Se pusieron silicio y hasta los niños no le dieron de mamar. A los animales no le dieron de comer. ¿Usted se imagina cómo haber sido el berrido de los animales y el berrido de los chavalos? Sin chupar chiche ni pacha. 3 días y Dios lo salvó. Y por eso se enojó Jonás. Y Dios le preguntó: ¿estás enojado, Jonás? Y él dijo: hasta la muerte. Porque nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Jonás, Judas fue un hombre también al que Dios usó. Jesús le dio autoridad. Usted va a Mateo capítulo 10, versículo 1, el 5 y el 8. Usted mira que Judas anduvo sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios. Sin embargo, su corazón no era recto delante de Dios y no era aprobado por Dios, a pesar
de que él participó de las cosas y milagros que Jesús le permitió. Quiero volverme para terminar en Números 22. Quiero leerles textos, porque eso le va a ayudar a usted a saber que mucha gente que usted escucha en televisión, mucha gente que usted escucha o mira o ha tenido la oportunidad que le han dado algún tipo de palabra, el cuidado que uno debe tener es que mucha gente, además de haber gente que es falso profeta, falsa enseñanza, hay gente que sí Dios la usa, pero no son aprobadas. Probablemente sea un tipo de Balaam, donde dijo palabras hermosas, pero luego dio un mal consejo al rey de Moab. Versículo, quedamos, ¿verdad?, en el versículo 8. Y él le dijo: reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Luego Dios le habla y él le dice que no vayan. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipe y más honorable que los otros. Mire la forma en cómo el mundo puede influir en uno. Tal vez usted no se puede dejar dominar de alguien de su mismo nivel, pero Satanás le puede mirar a alguien de mayor rango, mayor honorabilidad. Puede ser su jefe, puede ser alguien de alta alcurnia que le da un consejo y a uno se le hace difícil negarse a esa persona. Aquí es donde tenemos el cuidado cuando nos toca venir a la iglesia del Señor. Llegó mamá a visitarme, la amo mucho, pero nada de esa visita puede parar que yo venga a este lugar a darle gracias a Dios. Puede llegar fulano de tal a mi casa a visitarme, puede ser un amigo muy especial que vive en Managua o vive en otro lugar y llega el domingo a visitarme, llega 8 de la mañana, 9 de la mañana y vengo para la iglesia. Tengo dos opciones, únicamente tengo: lo puedo traer invitado o lo puedo dejar en casa. Pero si yo, porque él es honorable, porque es mi amigo, porque es alguien que no he visto durante tantos años, dejo de venir a este lugar, yo fallo delante de Dios, porque estoy prefiriendo a un amigo, a un familiar, que venir a este lugar a adorar al Señor. Sigamos. Más honorable que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, el presidente, hijo de Zippor, ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diere su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Si usted escucha, las palabras son bonitas, son buenísimas, pero mire lo que sigue: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Nosotros queremos que Dios nos diga 2 y 3 veces que no hagamos algo que va en contra de la palabra y en contra de nuestra vida. Dios ya le había dicho a Balaam que no fuera, que no maldijera al pueblo, porque el pueblo era bendito. Pero ahora resulta que le mandan gente más honorable, de mayor alcurnia, mayor prestigio, y también le mandan a ofrecer plata y mucho oro y muchas cosas. Y ahora Balaam, aunque dice las palabras bonitas, pero él comienza a decir: voy a ir otra vez donde el Señor. Tal vez ahora me deja ir que lo maldiga. Y Dios sabía. Y dice el versículo 20: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo:
Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam quería ir por la plata. Ya le habían penetrado el corazón, le habían ofrecido dinero, le habían ofrecido un puesto mejor, le habían ofrecido vivir mejor. Así que Balaam decidió en su corazón, ya tenía el deseo de ir, solo que quería que Dios le dijera, anda. Y sabe, hermano, de repente nosotros somos ese tipo de personas que sabemos que no debemos de hacer algo, pero vamos donde el líder, vamos donde el pastor para ver si él nos autoriza y sentirnos bien nosotros. Pero usted ya sabe en su corazón si es malo o no es malo. Sin embargo, sin querer, sin darse cuenta, usted está tratando de que alguien le ayude a hacer lo que usted ya propuso en su corazón. Por eso cuando alguien me dice, pastor, quiero que ore por mí porque voy a irme a tal lugar, no es lo mismo que me digan, ¿qué dice usted? ¿Me voy o no me voy? Y yo le puedo decir sí o no, pero siempre le pregunto, ¿está segura o seguro que quiere que yo dé mi opinión y le diga sí o no? Porque si no está seguro y ya lo tiene decidido, mejor hágalo. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y miren lo que dice aquí. Así Balaam por la mañana enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Pues él iba él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Qué dicha tuvo esta asna, ¿verdad? Tuvo más dicha que Balaam. Balaam le hablaron y no hizo caso. Y la asna, o la burra, miró al ángel de Dios. Tan privilegio, tan grande, que yo dije, Señor, póneme como esa burra por último, pero quiero verte. ¿A cuánto le gustaría ver a Dios? Aunque sea como la burra. Pero es un privilegio que no todo mundo se da en este tiempo. Y yo dije, hombre, ¿qué clase de privilegio de este animal? Solo que él no se salvó. Fue usado, pero no aprobado. Así que cuando usted mire a alguien usado, pero no es recto, diga, esta es la burra que Dios usó para dar un mensaje, pero no es de Dios. ¿Oyó? Pero que la burra no lo saque del reino del Señor. Dice así el versículo 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado 3 veces? Mire qué privilegio, no solo miró, ahora habló. Honestamente le digo, quisiera tener en la dicha de esa burra. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Mire que era más fácil para Balaam hablar con la burra que con Dios. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Mire qué tremendo esto. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado tu alma estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Mire, pareciera que se contradice cuando Dios le dijo, anda. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Dios?
dejándolo ir, porque en su corazón ya Balaam quería ir, solo que lo estaba deteniendo la palabra que Dios le había dicho primero. Y usted y yo debemos de tener cuidado, porque cuando la gente, a mí, ¿verdad?, muchos teólogos me dicen que no se puede sacar doctrina de un texto, me acuerda de lo que Balaam quería hacer. Quieren que 2 o 3 veces les diga la Biblia para que ellos puedan hacer caso. Dice que Balaam se fue, pero ya su corazón, dice la Biblia, que era perverso. Ya llevaba la intención de quedar bien con el rey de Moab. Tenía el corazón ya infectado por el deseo del dinero. Por eso él va. Y mire lo que dice en el versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Creen ustedes que se quiere regresar? Acabo de mirar que si no ha sido por su alma, Dios lo mata. Cualquier persona que entiende eso, lo primero que hace es regresarse. Pero él llevaba en la mente la plata ofrecida, el cargo que le habían dado, todo aquello que le habían ofrecido, y entonces le dice: si te parece que yo no vaya, no voy, pero realmente tengo ganas de ir. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Quiero cruzarme al versículo, al capítulo 23, versículo 1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam. Ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y le dijo: 7 altares ordenados, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la tuya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldiga a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual lo veas, solamente los más cercanos verás, y no lo verás todo, y de ahí me lo maldecirás. Y otra vez pusieron holocausto. Y quiero que vaya al versículo 18. Otra vez. Entonces él tomó su parábola y le dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Jesús dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Debemos de acostumbrarnos que cuando Dios nos dice la palabra, está hecha. Él es el rey, Él es nuestro Dios, nosotros somos siervos nada más. Cuando empezamos a buscar más allá, empezamos a querer tener la voluntad permisiva de Dios, y ese es un peligro, porque le puede pasar lo de los israelitas que pidieron carne, y Dios le dio carne hasta que se hastiaron, y cuando los miró en glotonería, dice la Biblia que hubo mortandad en el pueblo.
Quiero que vea el texto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sabe para qué nos sirven estas palabras, hermanos y hermanas mías? Porque cuando usted toma la palabra de Dios y usted la hace propia, aunque la tempestad esté terrible, aunque la economía esté terrible, la Biblia dice que aún del polvo me levantará. Amén. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y con esa palabra es con la que yo permanezco firme, aunque las aguas estén turbulentas. Amén. Amén. Eso es algo que usted y yo debemos de mantener, que nuestro Dios lo que dijo lo va a realizar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es un asunto propio de Él. Amén. Amén. He aquí recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Eso me encanta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque desde que yo entendí que la presencia de Dios en la vida de nosotros, los brujos no pueden maldecirte, aunque ellos lo hagan o deseen, no pueden, ni te va a llegar. Mire lo que dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Contra nosotros no hay maldición que alguien pueda proferir, porque ya Dios nos bendijo para su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Entonces en el versículo 25, entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te dije que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, porque por ventura parecerá bien a Dios que de ahí me lo maldigas. Y Balac llegó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en el altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, oiga bien esto, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, en busca de adivinación, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y ahora sí, el Espíritu de Dios vino sobre él. A un adivino que conocía a Dios, sabía que Dios estaba por encima de él y por encima de cualquier Dios. Él lo reconocía, sabía que Dios era diferente a lo que él adoraba, pero ahora el Espíritu de Dios viene sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Oiga bien lo triste que es esto. Una persona que puede mirar el bien y el mal. Dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios. Cuánta gente ha mirado un milagro de Dios, cuánta gente ha recibido palabra pura de Dios. Supieron que era verdad, miraron que era verdad, Dios le hizo milagro en su vida, pero ellos lamentablemente no entendieron que eran llamados por Dios. Y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio, oiga bien, ojos abiertos, oyó los dichos de Dios, vio la visión del omnipotente. Y esto es lo que me llama la atención en el texto. Qué terrible, hermano, es cuando una persona cae y tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y tuvo experiencia en el reino de Dios. Ahora puede hablar de lo mismo, pero ya Dios no está con él. Porque es una persona que Dios usa, pero que no aprueba. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no es recto delante de Dios. Y es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros, porque usted y yo nos volvemos sacerdotes de Dios, no solamente el pastor. Yo simplemente soy alguien al que Dios llamó y escogió para ser, como decimos en el mundo secular, facilitador
de la palabra del Señor, para explicarle y llevarle y formarle y darle la palabra que Dios me enseña, enseñársela a usted. Pero igual responsabilidad tiene usted y yo. Y dice, caído, pero abierto los ojos. ¿Sabe? Me puse a orar y le dije, Señor, no quisiera llegar a ese momento. Y es aquí donde uno prefiere mejor morirse que haber tenido el conocimiento de Dios, haber experimentado cosas del Señor. Y Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. ¿Sabe, hermano? La experiencia que uno tiene en el Señor, la experiencia que Dios te hace pasar, ya sea por una sanidad de un niño, de mamá, de papá, de alguien, te debe llevar a la convicción que tu Dios jamás, jamás debemos de dejarlo. Amén. Mientras la niña cantaba, me acordé, en un tiempo ella había dejado de cantar y yo no sabía que ella había decidido ya no cantar. Pero en un ayuno Dios me puso palabra a mí, me fui donde ella y le dije lo que Dios decía acerca de que le alabara. Yo no recuerdo muy bien, pero solo me acuerdo que Dios me dio palabra para ella acerca que ella adorara a Dios. Y yo no me di cuenta de lo que ella estaba pasando hasta el día que vino ella a su encuentro. Yo vine, ella estaba dando plenaria y ella empezó a contar. Y yo me sorprendí de ver que Dios me usaba en algo que muchas veces uno ni cuenta se da. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Tuvo la experiencia de tener, mirar, escuchar, pero en su corazón era torcido, producto de dejarse contaminar de algo. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Hay un texto en Apocalipsis que es lo que a usted y a mí nos debe de llevar a reflexionar. Y dice así: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán agua, y de su descendencia serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Quiero llevarlo al capítulo 24, versículo 16. Otra vez vuelve a profetizar. Y dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo. Oiga bien el conocimiento, porque nos podemos ufanar de saber mucha palabra, pero eso no te garantiza que seas aprobado. El que sabe la ciencia del Altísimo, el que dio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Cuando termina de dar la bendición, Amalek le dice: te mandé a traer para que lo maldijeras y no lo maldijiste, así que vete a tu lugar, huye. Y quiero que usted sepa, después de haber sido usado por Dios, quiero que vaya al capítulo 31 y mire lo que este hombre hace. ¿Por qué fue que en Apocalipsis usted encuentra que Dios le dice a la iglesia: cuídate de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas? Porque mire lo tremendo que es. En el capítulo 31, de hecho, dice ahí: venganza de Israel sobre Madián. Dios manda a que ellos se vengaran por todo lo que Balaam había hecho y este pueblo de Madián. En el capítulo 8, ellos matan a todo el mundo, incluyendo al profeta Balaam, ¿verdad? Muere a espada. Pero ellos llevan mujeres. En el versículo 15 dice Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová
en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El hombre profetiza bien para el pueblo de Israel, pero ya cuando está aparte con el rey de Moab, ¿sabe qué le dijo? Te voy a dar un consejo, le dijo. Yo no lo podía maldecir porque Dios me mandó a bendecirlo, pero hay algo que a Dios no le gusta, y es que ellos se junten con los otros pueblos. Manda a tu gente que se junten, lo inviten, y Dios los va a destruir. Y si usted va al capítulo siguiente, después que él hace eso, dice que las mujeres de Moab comenzaron a invitar a las mujeres y a los hombres de Israel, y ellos fornicaron y prevaricaron contra Dios. Uno debe tener cuidado, hermano, del consejo que alguien te da. Probablemente, mire, este hombre acababa de profetizar algo bueno, pero ahora da un consejo para destruir al pueblo de Israel. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, porque esto es algo que debemos de tener cuidado. Perdón, no Apocalipsis, quiero que vaya al libro de Judas. Judas capítulo 1, y ahí quiero terminar. Judas capítulo 1, es un solo capítulo de hecho, ¿verdad? Judas, este escritor no es Judas Iscariota, ¿verdad? No es Judas, sino de los discípulos de Jesús. Judas capítulo 1, versículo 11. Dice, ay de ellos. Ese ay es un ay de dolor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres hombres, tres pecados que usted y yo debemos de tener cuidado. Dice aquí, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Sabe cuál es el camino de Caín? La envidia. Debemos de desalojar toda envidia de nosotros. Debemos de aprender a felicitar al que hay que felicitar. Debemos de saber que nosotros no somos únicos, sino que Dios tiene un pueblo y a cada quien Dios le ha dado lo que tenga que darle. Y tenemos que aprender a amar los dones que Dios le dé a otra gente. Expulse, usted mismo y yo somos los únicos que nos podemos dar cuenta si hay una cosquilla de envidia en nuestra vida, y debemos de eliminarla, porque podemos ser usados pero no aprobados. Caín envidió a su hermano solo porque la ofrenda de él fue más hermosa y fue agradable delante de Dios. Y el otro hombre, ¿verdad?, que es la doctrina de Balaam, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Sabe cuál fue este? Este fue un hombre que tuvo avaricia. El dinero le llamó la atención, la fama. Por eso es que le decía a la hermana, ¿verdad? Lo siento en mi corazón decirle a ella, no permitan que alguien les diga, vení, vamos a ir a cantar. No, Dios las ha llamado para que ellas sirvan en este lugar. Algo va a hacer Dios con ellas en este lugar, ¿verdad? Y nosotros todos vamos a salir beneficiados con la bendición que Dios derrame en este lugar. Dios comienza a escoger lo que tenga que escoger. Solo que los escogidos debemos de cuidarnos, porque la Biblia dice que Satanás va a tratar de llevarse, si es posible, a los escogidos. Amén. Balaam, la avaricia. ¿Cuántos predicadores por el dinero se han vendido? ¿Cuántos cantantes por dinero perdieron lo que Dios les dio? Es cierto que siguen cantando, es cierto que Dios les sigue dando de vez en cuando cantos ungidos, pero son usados, pero no aprobados. Por eso es que
Ahora entiendo la diferencia, ¿verdad? Cuando escuché quiero perfumar tu trono, lo escuché acá en un ayuno y luego lo fui a buscar a la radio y no me sonaba igual. Le dije, no, mejor me quedo escuchándolo en la iglesia. Y el tercer hombre es Coré. Coré, a este lo persiguió la rebelión por creer que también podía ser usado y por creer que sabía mucho. La rebelión es cuando yo me pongo en contra de alguien que Dios puso en autoridad. Y mucha gente ha fracasado porque le dio este tipo de lugar a su vida personal. ¿Oyó? Debemos de cuidarnos. Mire que está en el último libro, el penúltimo libro, un solo texto, pero hay 3 hombres allí que representan el peligro que nosotros podemos tener. Póngase de pie.